Hola, hola, bienvenidos a Baldeán de Mágico, el vídeo que grabamos sobre el vasco, el íbero, decíamos el castellano, no viene del latín. El caso es que como hubo polémica, nos hemos desplazado al País Vasco, hemos llegado a un pueblo que se llama Zizurkil y hemos encontrado a un aficionado a la etimología que para nosotros es la persona que más sabe. Él se llama Sebe Díez. ¿Qué nos puedes decir? Hola, muy buenas. Primero, que ha dicho Zizurkil, y ya le he hablado del tema de la Z, que es un sonido que solamente se pronuncia en Castilla y en Galicia también. Pero si se fijan, ni el catalán tiene esa Z, el vasco, el euskera o el íbero no lo tienen, es Z, lo mismo que en Andalucía. Dicen, me he comprado unos zapatos preciosos. Pues en Canarias tampoco, en ningún sitio de Sudamérica, ni tiene el inglés. Entonces sonido Z, por lo tanto, es Zizurkil. Bueno, perdón. Aprendemos sobre la Z, no solo la Z, creo que se ha perdido la Z, la SI, la EYE. ¿Por qué se pierden esos sonidos? Fonemas porque de alguna manera se esconde el origen. En lugar de enriquecer el idioma, se empobrece, porque el sonido shi, la X, se convirtió en J, como Ximena, que es Jimena, pero nadie sabe, incluso gente que sabe euskera, no saben que Ximena significa limpio, pulcro o limpia, pulcra, porque no hay género. Y ya ves, doña Jimena, doña limpia, doña pulcra, sería, ¿no? Y Xixona, Gijona, o ejemplo, se escribía hace 400 años, ejemplo, ¿no? Entonces el sonido ha desaparecido, que sin embargo sí lo conserva el gallego, el catalán y el euskera. Y el íbero, el euskera íbero es lo mismo. Y de la misma manera la doble L, la elle, botella, solamente la usan los catalanes, los gallegos, y el euskera también lo tiene. Y lo tenía el español, pero ya no lo tiene. Entonces, el tema principal era que él nos asegura que el euskera y el íbero es lo mismo. Euskera, íbero, euskera, hizkuntza bera. El íbero y el euskera es la misma lengua. Segurísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo sabes. Porque íbero, la misma palabra íbero, ibérico, ese co significa de. Por ejemplo, Guipúzcoa-co, de Guipúzcoa. Sevilla-co, de Sevilla. Para decir en euskera, Sevilla-co. Entonces ese co es de procedencia, de origen. Entonces, íbero viene de Ibai Bero, río caliente. El euskera se conforma así, se coge la raíz de Ibai, que es Ib, y Bero, que significa caliente. ¿Y por qué río caliente? Porque es el primer río más al norte que se descongeló después de la última glaciación. Todavía en lo que hoy es Francia, los ríos seguían congelados. La gente vivía bajo tierra, bajo las montañas, en cuevas inmensas con aguas termales, hasta la última. Cuando se descongeló el río Ebro, ya se podía salir de las montañas, como antes habían hecho más abajo del Monte Arabí en Murcia, que también vivieron debajo del Monte Arabí en todas partes. Entonces le llamaron Ibai Bero, porque ya estaba caliente, entre comillas, ¿no? Ya estaba descongelado. Ibai Bero, Ibro, y de ahí Ebro. Entonces nos llevas a que para ti el euskera o el íbero serían las lenguas más antiguas que existen digamos, ahora mismo en la Tierra. Sí, y esto el ínclito Jorge María Rivero Meneses ya lo afirmaba en el primer libro que leí de él, que recomiendo, que es El origen cantábrico del Homo sapiens, en el que afirmaba, yo sabía que, bueno, se está reconocido que el euskera es el idioma más antiguo de Europa y no se conoce origen, pero él afirmaba y afirma que es del mundo. Y yo decía, bueno, esto no lo aceptaba. Pero ha pasado el tiempo y he descubierto que sí, pero por muchas palabras. Pues por ejemplo, zuaitza, que ya tengo, cómo se dice árbol en euskera, entonces eso demuestra que es en euskera o en íbero, que cuando digo euskera ustedes entiendan íbero, da lo mismo. Y cuando digo íbero entiendan euskera.
pero eso en todo caso ya lo hablaremos si el señor así lo decide. Entonces, viene de Iba Ibero, y Iberia viene de Ibaiaren Herria, el pueblo, el lugar, la tierra del río, Iberia. Euskal Herria, Euskal Herria es como se llama pueblo vasco, la tierra vasca. Herria es pueblo, tierra, ¿no? Tierra habitada de humanos, y Euskal del idioma vasco, del euskera, tierra del euskera, eso es Euskal Herria. Que Euskal Herria es cualquier lugar donde haya dos personas que estén hablando euskera, aunque sea Argentina, esas dos personas, el sitio que están pisando es Euskal Herria, porque están hablando el euskera, así de claro. Esto es una cosa muy bonita además. Si yo voy a Burgos con él y me encuentro con alguien que habla euskera y los dos hablamos euskera, estamos en Euskal Herria otra vez, porque Burgos también fue Euskal Herria y se hablaba euskera, y de hecho que cuente él la de cantidad de pueblos que tienen nombre euskérico o ibérico. Entonces, Iberia viene de Iberia, porque además la R original del euskera es la que pronuncian en Francia y la que pronuncian en el País Vasco francés, R. Iberia, solo una R, Iberia, el pueblo del río, de ahí viene Iberia, ¿eh? Que se joroben quienes han querido ocultarlo, lo he descubierto y aquí está. Incluso nos dicen que los romanos, los griegos, nos llamaban Ibris, y Ibris también tiene ahí un sentido... Sí, Ibris es como los romanos y los griegos llamaban a los habitantes, sobre todo del norte, pero de toda la península, los íberos, que todos eran íberos. Una diferencia, hablaban el mismo idioma, se entendían entre ellos, pero la diferencia entre el idioma que hablaban en Tartesia, o sea, el lugar amurallado, y lo que hablaban más al norte, aquí donde estamos ahora, pues habría muchas diferencias, como hoy hay entre Vizcaya y Guipúzcoa, Guipúzcoa y oeste de Navarra. La diferencia es abismal, 70 kilómetros, 80 kilómetros, la diferencia es muy grande, mucho más que la que hay entre el valenciano y el catalán y el mallorquí. Y en la que habla en la parte francesa, entre comillas, es muy diferente también. Entonces, si hay estas diferencias en el euskera de hoy, en un ámbito de 300 kilómetros, ¿qué diferencias no habría en esos tiempos, hace 7000 años incluso, se han encontrado grabaciones con inscripciones ibéricas de 7000 años y de 9000, y se pueden traducir, es mentira que no se hayan traducido, hay que transliterarlas bien y ya me encargo yo de traducirlas, que me traigan. Entonces me estoy liando. Entonces, si había esa diferencia, ¿qué diferencia no habría entre digamos, lo que hoy es Sevilla, lo que Tartesia, lugar amurallado, espacio amurallado, es lo que significa Tartesia, y esta zona más al norte, Burgos, los que hablaban en Burgos. Y creo que me he perdido un poquito, pero bueno. De todas formas, antes has comentado algo sobre el monte Arabí, que me ha llamado mucho la atención. Hablamos de Arabia, Arabí, Arabilejo, dice que estaban unidos por túneles, y todo eso que está allí en Arabia, desde aquí, desde Euskal Herria. Arabí, el monte Arabí está en Murcia. Está en Murcia. Y enfrente tiene un montículo, o sea, un monte más pequeño, que se llama Arabilejo. Ajá. Y están intercomunicados por túneles, se sabe, pero no se ha profundizado. Entonces, la gente, como hemos hablado antes, habitaba bajo los montes, en ciudades, en cuevas inmensas, bajo los montes, y tenían aguas termales y podían incluso cultivar, y en fin. Entonces, Ar es la palabra más importante del íbero o euskera. Ar significa piedra, significa columna, pilar, base, cimiento, asentamiento incluso humano, semilla y origen. Todas esas acepciones tiene la palabra Ar. Entonces, Arabí, que es el nombre de ese monte, desde el euskera de hoy yo estoy entendiendo asentamiento, refugio. Ya hemos dicho que Ar es asentamiento, una de las acepciones, y Abi es nido o refugio. Había o cabía, es lo mismo. Entonces estamos hablando de asentamiento, refugio. Y Arabia es lo mismo. Entonces, enfrente había un montículo que era el monte, que es el Arabilejo. Pero Arabilejo, esa J, ese sonido de la J, no era el original, es Arabileyo. Cantidad de sonidos J, hay que cambiarlos por el sonido I. Entonces, y está muy claro, yo cuando llegué a Arabilejo, tuve que participar en una historia y me dijeron que enfrente estaba el Arabilejo.
Digo, vamos a ver, Arabilejo, y aquí existe Lejona. Lejona es como se le llamaba en español a Leioa, que es cerca donde está el aeropuerto de Bilbao. Y Leioa significa ventana. Entonces está el monte Arabí y enfrente el montículo Arabileyo, que se llamaba Arabilejo, o sea, Arabileyo, la ventana del Arabí. O sea, por debajo de la tierra pasaba la gente, de alguna manera tendrían alguna cuevita más pequeña para salir y observar cómo estaba el tema, si estaba más descongelado, si aquel día hacía más sol y podrían salir, quizás no sé por qué. Y entonces, de ahí, yo opino, en este caso no digo seguro, así como digo seguro que el euskera y el íbero es en la misma lengua, no estoy convencido de que salían a mirar, pero Arabilejo para mí significa la ventana del Arabí. Incluso nos comentas algo muy andaluz como es bético, o algo más al sur como es el norte de África, bereber. También tiene su significado desde el vasco. Bético, hoy en día bético, si yo digo bético, bético de una parte es de siempre, de bético, pero bético, que ahora se pone una H intercalada porque en la parte francesa se pronuncia la H, sería de abajo, que es una forma de decir del sur. Que del sur se dice egoco, egoa es sur, pero una forma de decir del sur, de abajo, pues decían de abajo, los de abajo, ¿no? Bético, bético gendeal, la gente de abajo. Entonces, estamos hablando de Tartesia, Sevilla, CAI, todo esto, que yo soy un vasco enamorado de Andalucía, pero claro, para más abajo, para más al sur, ¿cómo llamarlo? Veravera, abajo, abajo. Veravera, bereber. ¿Y quiénes crearon, de dónde vino? Hablamos de Tartesia, ya se ha hablado antes, pero ¿de dónde viene Tartesia? Incluso, ¿crees que la Atlántida, también se puede interpretar el significado de la Atlántida desde el vasco? Sí. Tartesia ya he comentado antes que es Tartesia, lugar vallado, lugar amurallado. Tenían que defenderse tal, pues bueno, no sé, todo lo que ocupara lo que hoy se llama los tartesos, que se llamarían entre ellos Tartiarrac o lo que sea. Pero Tartesia significa lugar amurallado, y está clarísimo que esa gente se tenía que defender y hay cantidad de murallas por muchas zonas y bueno, ya vimos el éxito que tuvieron, ahí estuvieron los fenicios, luego que los fenicios fueron por todas partes, pero en fin, y me hablabas de Atlántida. Atlandia, porque la T y la D, si te fijas en inglés, la T como suena, T, no es T, sino T, que es muy parecido a G, porque la D en inglés es D, y la T es T, D. Hay gente que no puede distinguirlos, que no puede diferenciarlos. Bueno, pues la T y la D son dos como en muchos otros casos, dos sonidos que se cambian, que en unos lugares quedan uno y en otros otro. Entonces, Atlantia es Atlandia. Landa en euskera significa terreno, campo. También en inglés significa tierra. Incluso si se fijan ustedes, se habrán dado cuenta de que Londres se escribe London, dicho como se lee, London. Pero, ¿cómo lo pronuncian ellos? Dicen London, como Atlantia. Landon es buena tierra. Land-on, así de claro. Y Atlantia, ate es puerta. Land es tierra, campo, y ia es Galia, en lugar de Francia, Italia, Hispania, que por cierto, poca gente sabe de dónde viene lo de España. España viene de Hispania y poca gente sabe de qué viene Hispania. Los romanos le pusieron ese nombre, pero no caprichosamente. Lo voy a decir, viene de Isis y de Pan, en lugar de Isis y Pan, Hispania. Pan era el dios de la... Isis, la diosa Isis. Diosa, la gran diosa esa, en fin, la madre de Horus y esas historias, que es la misma historia que la Virgen María, y Horus la misma historia que Jesucristo, y que Krishna, y que en fin, y que Zaratustra, y que todos estos.
Y nos hablabas también de que aquí en el País Vasco, por ejemplo, en Euskal Herria, pues palabras como Donostia era el lugar de un dios, arcoiris tenía que ver también con ese dios, o el cosmos. Vamos a ver, hasta que los jesuitas trajeron la religión católica aquí en el siglo XVI, a partir de 1500 y pico, donde incluso a Burgos, donde nadie sabía otro idioma que no fuera el íbero o el euskera, aquí había una relación, no había una religión, y mucho menos monoteísta. Era una relación con el universo, con el cosmos, una relación cosmogónica, nunca mejor dicho. Entonces, lo más parecido a lo que podrían haber sido unos dioses era Ost y Urtzi, y Mari también. Entonces, no eran ningunos dioses. Ost es el cielo, y Urtzi, el cielo, el firmamento, y Urtzi es el cosmos. Entonces, cuando trajeron la religión necesitaban decir, aquí hay un dios, es un dios único, es nuestro dios, que os lo traemos con la espada, con las hogueras, con lo que haga falta, pero aquí este dios es el que nosotros decimos. Y claro, no le podían poner de nombre Ost ni Urtzi, porque el euskera no tenía la diferenciación, la diferenciación entre él y ella, cosa que tiene el inglés, he o she, para decir él está en el cielo, dicen he is in the heaven, y en euskera sería Vera Zeruandago, pero Vera es lo mismo él o ella. Entonces necesitaban que ese dios fuera masculino, porque había que acabar con el matriarcado, había que acabar con el poder de las mujeres, que eran los médicos, y las acusaban de brujas, cuando de brujas no tenían nada, lo que eran conocedoras de las plantas medicinales. Y lo de aquelarre no tiene nada que ver con el macho cabrío, porque aquelarre no viene de Aker, diga quien quiera lo que diga, y no voy a decir de dónde viene aquelarre, que lo investiguen y que lo encuentren, que se vuelvan locos como yo, y además un poquito de intuición hace descubrir enseguida. Ahora mismo quien me esté escuchando y sepa algo, descubrirá de dónde viene Ake, y no lo voy a decir, pero no viene de Aker, macho cabrío, no había brujería, no existía eso, ni existía relación con ese macho cabrío, porque eso fue invención de esta gentuza, de los satanistas, de la religión católica, de estos enfermos, en fin, y no voy a ir más lejos. Entonces, en fin, hago tanto paréntesis que ya me he perdido un poco. Me llamó la atención una cosa que has dicho antes sobre María. ¿Por qué? Porque nosotros antes hemos grabado lo de la diosa madre, que era la íbera. Siempre decimos que venimos o sea, que en el seno materno, Ninjusat, es la única forma de trasladarnos inteligencia. Y claro, dices, bueno, pues Ninjusat, y ahora dices Marías, desde el vasco tiene un nombre, o sea, de ahí tiene un significado. ¿Cuál es el significado de María? Esto me puse a pensar, me di cuenta a partir de Ar, que he comentado sobre Ar, todo lo que significa, y M es madre. En prácticamente todos los idiomas del mundo, madre se dice mama, ama, en euskera en íbero es amá. Entonces, la M, en muchos casos, viene de madre, y am también. Entonces, ia, ya estamos, volvemos a lo de antes, en lugar de ia como Galia, Lusitania, Germania, en lugar de Germán. Pues Mari era una especie de diosa, sin ser diosa, de la mitología vasca, de antes de que vinieran estos jesuitas a traer esa aberración y de quemar a nuestras tatarabuelas. Entonces existía Mari. Y Mari, estoy absolutamente convencido que significa el origen de la vida, el útero. El origen de la vida. Eso es, el origen de la vida. Eso es María. Y de ahí viene la Virgen María. Y bueno. El origen de la inteligencia, que es la que nos da. Y luego también nos hablan de los dioses. Por ejemplo, creo que desde el euskera, ¿qué significa Yahvé? ¿Qué significa otro dios con el que está peleado? Alá. Vale, perdona, que antes me he perdido en lo de Ost. Entonces, Ost y Urtzi eran el cielo, el firmamento y el cosmos. Entonces podían haber cogido los religiosos Ost o Urtzi para denominar a ese dios que traían, pero no les valía, porque Vera, Ost no les valía. Entonces, ¿qué hicieron para denominar a Dios en el euskera? Van y le llaman Jaungoikoa, que significa el señor de arriba. Así, por narices ya no cabía ninguna duda de que era un ente masculino,
con pene, digo yo. Así quedaba bien claro. Entonces, me lleva muy lejos con lo de Yahvé y Alá. Vamos a ver. Yahvé, ya saben que es Dios, como lo llaman, le denominan los judíos, y Jehová es lo mismo que Yahvé, lo que pasa que como las vocales no se escribían, hay un lío muy terrible incluso con el árabe, el puntito hay que ponerlo a la izquierda, arriba, abajo, la rayita para la E, delante, detrás de la consonante. Ellos mismos todavía se lían, es muy complicado lo de las vocales, porque las vocales no se escriben más que con un puntito, no. Y entonces Yahvé era como lo decían, pero a la hora de transcribirlo, de escribirlo, pues decidieron poner la A y la E de forma que otra gente leía Jehová, Jehová, en lugar de Yahvé, Jehová. Y ahí se ha quedado lo de Jehová, que es más un poquito para los cristianos y toda esta gentuza, y Yahvé para los otros. Entonces resulta que en euskera o íbero, Yahvé significa amo, dueño. Y Alá o Ala o Ala, con H intercalada o sin H intercalada, significa poder, potencialidad. Que cada quien haga sus cábalas. El caso es que era nuestro dueño, yo siempre decimos nuestros dueños, pero hoy en día parece ser que nuestros dueños son esos judíos Askenazi. ¿Y qué significado tiene desde el vasco? Pues desde el euskera aske significa libre y nazi significa gente o raza. Raza libre, gente libre. Pero claro, esto me vino cuando yo escuché que incluso Kissinger se autodenomina, se dice que es Askenazi. Y en el documental donde escuché aquello, en el libro donde lo leí, resulta que Askenazi son aquellos judíos que pueden practicar otra religión, que pueden confesar otra religión que no sea la judía. Entonces eso se llama Askenazi, menudo morro que se cascan. Y entonces resulta que desde el euskera, desde el íbero, Askenazi significa gente libre. Y son ellos los que... ¿Quiénes son? ¿Qué son Kissinger? ¿Qué son? Los sionistas. Sionistas, por supuesto, una creación de los jesuitas. Ellos son libres, No, pero son nuestros dueños. Se lo creen, no son libres tampoco, a ellos también los tienen enganchados. El caso es que esto nos lleva, ya para punto final, como que hubiera una conspiración. Yo cuando hablo de conspiración, yo siempre digo, soy conspiranoico, y para mí eso es decir, yo investigo, yo busco, eso es. Entonces yo no lo veo como algo malo. Simplemente que, pues bueno, no me lo creo todo lo que me dicen. Los otros son desinformanoicos. Exacto, pero para ello digo, bueno, pues soy... Entonces, según todo esto, es como si hubiera una conspiración de la ortografía, de tal forma que al final nosotros no pudiéramos tener acceso al significado real de las palabras. La ortografía está urdida para eso. Lo que pasa es que ese tema ya te he comentado, mejor lo dejamos para otro día, porque es punto y aparte. Me gustaría hacer dos libritos, uno sobre el tema que estamos hablando, sobre el tema etimológico, y otro sobre lo que yo llamo la conspiración de la ortografía, porque es una verdadera conspiración. Es una aberración la ortografía del español, por no hablar de la del catalán, que es todavía peor, o la del francés, que es horrorosa. La del inglés también es una aberración. Y la del árabe, bueno... la del euskera se libra porque la hicieron más sencilla, porque como es tan complicado aprender euskera para la gente de los idiomas romances, pues porque para un chino le da lo mismo aprender euskera que aprender español. Así que de difícil no tiene nada, anímense, que el euskera es una maravilla. Decidieron que todo tenga que ser muy complicado y para el euskera lo hicieron un poquito más sencillo, pero aún así esconde mucho. La ortografía del euskera debería ser como ahora la gente muy joven, y no tan joven, escribe en los móviles. Escriben como hablamos. No escriben ser egiten arizara, que significa ¿qué estás haciendo? Ser egiten arizara, sino seitaisea. Seitaisea, que es como lo decimos. Y en lugar de decir orain, que significa ahora, dicen oain. Pues escriben oain. Pues así es como debería ser la ortografía. Y no toda esta memet, eso de que poner una U o delante de una I o de una E para que sea Miguel o guitarra. No. Ga, ge, gi, go, gu debería ser con G. Y la letra G llamarse G y no G.
Es una, en fin, y como eso, todo lo que ustedes saben, la V que no se pronuncia en español, en francés, en inglés sí, en euskera no existe, que tampoco se pronuncia la V, pues porque en español sí, como eso la H, que ya lo propuso, por cierto, el gran Gabriel García Márquez. Y por cierto, una cosa que ayer descubrí hablando con una persona que me habló de Cortázar, y digo, mira, pues Cortázar también es un apellido vasco, y es sencillísimo, Corta, aquí en español, digo, en Guipúzcoa, y en la zona francesa también, y en Navarra, Corta significa cuadra de animales. Aquí es Icuyu, mejor dicho. En la zona de Vizcaya es corta, y zar es vieja. Cortázar, cuadra vieja. Eso es el apellido Cortázar, señores, es ibero. Ya para ir acabando ya. Y señoras, perdón. Por cierto, lo de señores y señoras, me comentaste el otro día de una forma, porque a todo nos pasa, no sabes cómo referirte, pones el arroba, señores, señoras, pero como que había una especie de artículos, una especie de Sí. algo genérico para decir, bueno, pues aquí incluye a lo masculino, femenino. Decidieron inventar el género en los sustantivos de todos los idiomas romances, español, catalán, francés, portugués. No existía, como no existía en el latín. En el latín no existía el árbol, la flor, la rama, no. Era todo como en inglés. En euskera tampoco existía, en el íbero tampoco existe. Pero lo inventaron porque por la preponderancia de lo masculino. Entonces, el tronco del árbol tenía que ser masculino por narices, porque claro, como es el tronco, ¿no? Lo que sujeta tiene que ser masculino. La rama vamos a dejar que sea femenino. Bueno, pues esto fue cosa de los curas, de los frailes y toda esta gente. Inventaron, así vamos a decir, decidieron crear el género en los sustantivos, cosa que por supuesto existe tanto en euskera como en inglés, como tal, existe el tío, tío, tía, abuelo, abuela, nieto, nieta, en fin. Pero no el árbol, el banco, la silla, no, todo es neutro. Y en español hay muchísima gente, bueno, existe la tendencia de decir, los que no quieran votar, que no voten, ¿no? Y yo animo que no vote nadie, la abstención es lo mejor. En lugar de quienes no quieran votar, porque si no hay que poner la arroba, L arroba es, ¿no? Tenemos el quienes, o el que a buen árbol se arriba, que aparte debería ser a el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, pues no es a quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y ahí ya tenemos los dos géneros. Si decimos quién o quiénes, estamos hablando de ellos y de ellas, o de él y de ella. Recomiendo. Y otra fórmula es decir las personas que, las gentes que, o la gente que, en lugar de los que, las que, o los hombres que. Es complicado, el idioma da pocas opciones, pero las tiene. El español da pocas, pero las tiene. ¿Quién y quiénes? Es muy interesante. Y ya yo creo que ya para finalizar, la palabra a mí que más me gusta es cuando decías, el euskera es como la plastilina. Y yo lo asimilo y digo, es como, pues esa célula madre, que a partir de ahí, entonces, ¿por qué es como la plastilina el euskera? No digo como la plastilina, digo que es el idioma más plastilina que conozco. Yo hablo más o menos 5 idiomas y con el euskera puedes hacer, es como con la plastilina, puedes construir lo que quieras. Por ejemplo, no existe, eche es casa, ¿no? Y si tú le añades el tú o el i para el infinitivo, dices eche tú, ya se entiende es hacer casas. Cosa que con el español no se puede decir casear, ¿no? Tendría que ser casear. Bueno, pero no eso. Te da un ejemplo antes, por ejemplo, begi es ojo. ¿Cómo se construye, no? Se coge la raíz de ojo de begi, que es b, como en ibero, se coge la raíz ibero, ibro, que luego terminó en ebro, y se construye Ibaibero, Río Caliente. Río Caliente se dice Ibero, ya está, así de sencillo. Iberia, el pueblo del río. Entonces, begi es ojo, ille es pelo. Entonces, para decir pestaña, se coge b y ille, y la letra de unión, la letra, es la T en este caso, y se dice betille, ojipiel, ojo y piel, ojo, ojipiel, digamos. Párpado, perdón, ojipelo. Párpado sería ojipiel, eso es, y es asala, o betásala. Betille, betásala. Y pestaña, como está arriba, gain, kain, geika, en euskera, por eso Caribe, Garibe. Caribe es una palabra íbera también.
Entonces, Bekain significa arriba del ojo, ceja, así de sencillo, así se forma. O sea, decimos que Plastilina. plastilina, euskera, igual que el íbero, decimos que está prohibido que haya una cátedra del íbero, no quieren que sepamos nada, pero que, curiosamente, sabiendo el euskera, sabemos el íbero, con lo cual realmente hace falta una cátedra. Toda la gente que se considere española, andaluza, castellana, que aprenda euskera y sabrá íbero, lo de sus ancestros, lo de hace 1000 años hablaban sus tatarabuelas, euskera, y vamos a darles en las narices a la gentuza que nos trajo la religión. Me callo. Bueno, y yo como siempre acabo y digo siempre adiós, pero ¿cómo sería en íbero? Adiós. Vamos a dejarlo en agur, pero yo solía decir en la tele, ayo, que tienes... Bueno, pues agur. Agur.